Per pineapple, apple pie. Buenas tardes, profesora y compañeros. Nosotros somos el equipo número 4. El nombre de nuestro equipo es Los Siete Fantásticos. Los integrantes de este equipo son Jenny del Rosario Balán Gutiérrez, Paola Bernal Torres, Andrea del Carmen Cauech Camal, Berenice Molandero, José de Carmen Osorio Inguiano, Luis Felipe Pacheco Pelayo y yo, Mónica Yamili Torres Martínez. El cuento sobre el cual les vamos a hablar es nombrado Berenice. Cabe mencionar que este cuento es de terror y fue escrito por el estadounidense Edgar Allan Poe y fue publicado por primera vez en el periódico Southern Literary Messenger en el año de 1835. La desdicha es muy variada, la desgracia cunde multiforme en la tierra, desplegada en el ancho horizonte, como el arco iris. Sus colores son tan variados como los de este, a la vez tan distintos y tan íntimamente unidos, desplegada por el ancho de la alianza y la paz. Un símil del dolor, igual a que la ética, el mal, es consecuencia del bien, en realidad de la alegría nace la tristeza, o la memoria de la dicha pasada en la angustia de hoy, o las agonías que se originan de los éxtasis que pudieron haber sido. Mi nombre de pila es Egaud. No diré mis apellidos, sin embargo, 6 hojas y media después. eran los paseos por la colina, míos los estudios del claustro, yo viviendo encerrado en mí mismo, entregado en cuerpo y alma a la intensa y penosa meditación, ella vagando sin preocuparse en la vida, sin pensar en las sombras del camino, ni en el silencio vuelo de las horas de las salas negras. Berenice, invocó su nombre, Berenice, y ante este sonido se conmueven mil tumultuosos recuerdos de las grises ruinas. Acude vivida su imagen a mí, como a sus primeros días de alegría y de dicha. Oh, encantadora y fantástica belleza. Oh, sílfide, entre los arbustos de Arne. Oh, Náyade, entre sus fuentes, y entonces todo es misterioso y terror, y una historia que no se debe contar. La enfermedad, una enfermedad mortal, cayó sobre ella como simón, y mientras yo la contemplaba, el espíritu del cambio la arrasó, penetrando en su mente, en sus costumbres y en su carácter, y de la forma más sutil y terrible, llegó a alterar incluso su identidad. Ahí la fuerza destructora iba, venía, y la víctima, ¿dónde estaba? Yo no la conocía, o al menos ya no la reconocía como Berenice. Entre la numerosa serie de enfermedades provocadas por aquella primera y fatal, que desencadenó una revolución tan horrible en el ser tan moral y físico de mi prima, hay que mencionar como la más angustia y obstinada una clase de epilepsia que con frecuencia terminaba en catalepsia, estado muy parecido a la extinción de la vida, del cual en la mayoría de los casos se despertaba de forma brusca y repentina. Mientras tanto, mi propia enfermedad, pues me han dicho que no debería darles otro nombre, mi propia enfermedad, digo, crecía por extrema rapidez, asumiendo un carácter monomaníaco de una especie nueva y extraordinaria, que se hacía más fuerte cada hora que pasaba, y, por fin, tuve sobre mi incomprensible ascendiente esta monomanía, si así tengo que llamarla. Consistía en una morbosa irritabilidad de esas propiedades de la mente que la ciencia psicológica designa con la palabra atención. Es más que probable que no me explique, pero temo en realidad que no haya forma posible de transmitir a la inteligencia del lector corriente una idea de esa nerviosa intensidad de interés con que en mi caso las facultades de meditación, por no hablarle
en términos técnicos, actuaban y se concentraban en la contemplación de los objetos más comunes del universo. Reflexionar largas, infatigables horas con la atención fija en alguna nota trivial, en los márgenes de un libro o en su tipografía, estar absorto durante buena parte de un día de verano en una sombra extraña que caía oblicuamente sobre el tapiz o sobre la puerta, perderme toda una noche observando la tranquila llama de una lámpara o un rescoldos del fuego, soñar días enteros con un perfume de una flor, repetir monótonamente una palabra común hasta que el sonido, gracias a la continua repetición, dejaba de suscitar en mi mente alguna idea, perder todo sentido del movimiento o de la existencia física, mediante una absoluta y obtenida quietud del cuerpo. Mucho tiempo mantení. Estas eran algunas de las extravagancias más comunes y menos perniciones provocadas por un estado de las facultades mentales, en realidad no único, pero capaz de desafiar cualquier tipo de análisis o explicación. Pero no se me entiende mal, la excesiva, intensa y morbosa atención excitada así por objetos triviales en sí no tiene que confundirse con la tendencia de la meditación. Tendencia a la meditación, común en todos los hombres y a los que se entregan de forma particular las personas con imaginación inquieta. Tampoco era, como pudo suponerse al principio, una situación grave ni la exageración de esta tendencia, sino primaria y esencialmente distinta, diferente en un caso el soñador o el fanático interesado en un objeto normal, no trivial. Lo pierde poco a poco de vista en un bosque de deducciones y sugerencias que surgen en él hasta el final de una ensoñación llena muchas veces de voluptuosidad e incitamentum, o primera causa de sus meditaciones, desaparece completamente y queda olvidado. En mi caso, el objeto primario era invariable, trivial, aunque adquiría mediante mi visión perturbada una importancia refleja e irreal. Pocas deducciones, si había alguna, surgían y esas pocas volvían pertinazmente al objeto original como a su centro. Las meditaciones nunca eran agradables y al final de la ensoñación, la primera causa, lejos de perderse de vista, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado que constituía el rasgo primordial de la enfermedad. En una palabra, las facultades que más ejercía la mente en mi caso eran, como ya he dicho, la de atención, mientras que en el caso del soñador son las de especulación. Mis libros en esa época, si no servían realmente para aumentar el trastorno, compartían en gran medida, como se verá, por su carácter imaginativo e inconexo, las características peculiares del trastorno mismo. Puedo recordar, entre otros, el tratado del noble italiano Coelius Secund Curio, la grandeza del reino santo de Dios, la gran obra de San Agustín, la ciudad de Dios, y el ternuriano de Carne Christi, la carne de Cristo, cuya sentencia parodística, Murtus et Credible, muchas semanas de inútil, así se ve ese pescaño marino, del que no habló, que resistía firme los ataques de la violencia humana y la furia más feroz de las aguas y de los vientos, pero temblaba a simple contacto de la flor llamado asphodelo, y aunque para un observador desapercibido pudiera parecer fuera de toda duda que la alteración producía que la condición moral de Berenice, por su desgracia, enfermedad,
me habría proporcionado muchos temas para el ejercicio de esta meditación intensa y anormal, cuya naturaleza me ha costado bastante explicar. Sin embargo, no era este el caso. En los intervalos lúcidos de mi mal, la calamidad de Berenice me da lástima, y profundamente conmovido por la ruina total de su hermosa y dulce vida, no dejaba de meditar con frecuencia, amargante en los prodigiosos mecanismos por lo que había llegado a producirse una revolución tan repentina y extraña. Pero estas reflexiones no compartían la idiosincrasia de mi enfermedad, y eran como las que hubieran presentado en circunstancias semejantes al común de los mortales. Fiel a su propio carácter, mi trastorno se creaba en los caminos de menor importancia, pero más llamativos, producirlos en la constitución física de Berenice, en la extraña y espantosa deformación de su identidad personal. En los días más brillantes de su belleza incomparable, no la amé. En la extraña anomalía de mi existencia, mis sentimientos nunca venían del corazón, y mis pasiones siempre venían de la mente. En los brumosos amaneceres, en las sombras estrelazadas del bosque al mediodía, y en el silencio de mi biblioteca, por la noche, había flotado ante mis ojos, y ya lo había visto. Como no la Berenice viva, palpitante, sino como la Berenice de un sueño, no como una moradora de la tierra, sino como su abstracción, no como algo para admirar, sino para analizar, no como un objeto de amor, sino como un tema de los más abstrusa, aunque inconexa especulación. Y ahora temblaba en su presencia y palidecía cuando se acercaba. Sin embargo, lamentando amargamente su decadencia y su ruina, recordé que me había amado mucho tiempo y que en un momento aciago le hablé de matrimonio. Y cuando por fin se acercaba la fecha de nuestro matrimonio, una tarde de invierno, en uno de esos días interpensativos, cálidos, tranquilos, brumosos, que constituyen la nodriza de la belleza, estaba yo sentado en el gabinete interior de la biblioteca, y al levantar los ojos vi a Berenice ante mí. Fue mi imaginación excitada, la influencia de la atmósfera brumosa, la incierta luz crepuscular del acento, los vestidos grises que envolvían su figura. Ella no dijo una palabra, y yo por nada del mundo hubiera podido pronunciar una sílaba. Un escalofrío helado cruzó mi cuerpo, me oprimió una sensación de insufrible ansiedad. Una curiosidad devoradora invadió mi alma. Reclinándome en la silla, me quedé un rato sin aliento, inmóvil, con mis ojos clavados en su persona. Ahí su delgadez era extrema, ni la menor huella de su ser interior se mostraba en una sola línea de contorno. Mi ardiente mirada cayó por fin sobre su rostro. La frente era alta y muy pálida, y extremadamente serena. Lo que en un tiempo fuera cabello negro, azabache caía parcialmente sobre la frente y sombreaba las sienes hundidas con inmunes rizos de un color rubio reluciente que contrastaban discordamente por su matiz fantástico con la melancolía de su rostro. Sus ojos no tenían brillo y parecían sin pupilas, y esquivé involuntariamente su mirada vidriosa para contemplar sus labios finos y contraídos. Se entreabrieron
y en una sonrisa de expresión peculiar, los dientes de la desconocida Berenice se revelaron lentamente a mis ojos. Quiera Dios que nunca lo hubiera visto o que, después de verlos, hubiera muerto. El golpe de una puerta al cerrarse me distrajo, y al levantar la vista descubrí que mi prima había salido del aposento, pero de los desórdenes aposentos de mi cerebro. Ay, no había salido de mí. Es un poeta. ¡Es un poeta! Vi en la antesala a una criada, deshecha en lágrimas, quien me dijo que Berenice ya no existía. Había sufrido un ataque de epilepsia por la mañana temprano y ahora, al caer la noche, ya estaba preparada la tumba para recibir a su ocupante, y terminados de los preparativos del entierro, me encontró sentada en la biblioteca, y de nuevo solo parecía que había despertado en un sueño confuso y excitante. Sabía que era medianoche y que desde la puesta de sol Berenice estaba enterrada, pero no tenía una idea exacta, o por lo menos definida, en ese melancólico periodo intermedio. Sin embargo, el recuerdo de ese intervalo estaba lleno de horror más horrible por ser vago, terrible más terrible por ser ambiguo. Era una página espantosa en la historia de mi existencia, escrita con recuerdos siniestros, horrorosos, ininteligibles. Luché por descifrarlos, pero fue en vano. Mientras tanto, como el espíritu de un sonido lejano, un agudo y penetrante grito de mujer parecía sonar de mis oídos. Yo había hecho algo, pero ¿qué era? Me hice la pregunta en voz alta, y los susurrantes ecos de la habitación me contestaron. ¿Qué era? En la mesa a mi lado brillaba una lámpara, y cerca de ella había una pequeña caja. No tenía un aspecto llamativo, y no la había visto antes, pues pertenecía al médico de la familia, pero había llegado allí a mi mesa, y porque me estremecí al fijarme en ella. No parecía la pena tener en cuenta estas cosas, y por fin mis ojos cayeron sobre las páginas abiertas de un libro, y sobre una frase subrayada. Eran las extrañas sencillas palabras del poeta Ebs Saint. Uy, haré como que no vi eso. Porque al leerlas se me pusieron los pelos de punta, y me heló la sangre de las venas. Sonó un suave golpe en la puerta de la biblioteca, y pálido como habitante de una tumba, un criado entre puntillas, había en sus ojos un espantoso terror, y me habló con una voz quebrada, ronca y muy baja. ¿Qué dijo? Oí una frase entrecortadas. Hablaba de un grito salvaje que había turbado el silencio de la noche, y que la servidumbre reunida para averiguar de dónde procedía, y su voz recobró un tono espeluznante. Claro, cuando me habló, susurrando en una tumba profanada, de un cadáver envuelto en la mortaja y desfigurado, pero que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. Señaló mis ropas, estaban manchados de barro y de sangre. No contesté nada. Me tomó suavemente la mano. Tenía huellas de uñas humanas. Dirigió mi atención a un objeto que había en la pared. Lo miré durante unos minutos. Era una pala. Con un grito corrí hacia la mesa y agarré la caja, pero no pude abrirla, y por mi temblor se me escapó de las manos y se cayó al suelo y se rompió en pedazos, y entre estos, estrochando, rodaron unos instrumentos de cirugía dental mezclados con 32 diminutos objetos blancos de marfil que se desparramaron por el suelo. ¡Soy fan de este hombre! ¡Ah! Ahora vamos con la crítica sobre el cuento de Berenice. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. En mi opinión, este es un cuento un tanto complejo, porque debido al que el narrador invita a ver la vida de los personajes de una manera muy fuera de lo común. ¿Vienes de la prehistoria o qué?
y la manera en que lo emplea el cuento me pareció muy buena. Es muy buena porque explica de una manera compleja y te deja con mucha intriga en cuanto sigues leyendo y leyendo porque quieres saber más y te obliga a seguir leyendo. Quieres seguir sabiendo más sobre lo que sucede con el personaje de Berenice y cómo el narrador, o sea, en primera persona, que es Engaus, te va diciendo todo sobre Berenice y explica muy bien sus facciones de cómo es y te deja muy bien pensar sobre Berenice. Su trama y explicación de las cosas me parecieron muy buenas, ya que especifica y explica todo. Entonces se van dando un desenlace muy bueno en el cuento, pero a su vez es algo confusa la manera en la que explica por qué tanto el interés sobre los dientes de Berenice. Entonces esto deja mucho que pensar. Pero de igual manera es muy bueno el cuento, me pareció muy bueno, es muy sencillo de leer. Aunque hay unas partes como que no entiendes, pero de igual manera si lo lees otra vez te da mucho que entender. Es muy bueno y me gustó la forma de pensar sobre el autor, ya que con los dientes da una especie sobre un pensamiento sobre muerte, algo así. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Sí. En sus distintos cuentos, además de este. El cuento es muy bueno y lo recomiendo totalmente. Me gustó. Así que, de nada. Gracias. Bye. Eso no me lo esperaba. ¿Cómo finalizamos el...? ¿Verdad que te engañé? Ya empecé a grabar. ¿Ya? Ya empecé. No. ¿Ya estás grabando? Y así es como finalizamos nuestro último proyecto de taller de lectura y redacción con el cuento llamado Berenice de Edgar Allan Poe, y somos la mesa 4 titulada Los Siete Fantásticos, y los integrantes son Felipe, Osorio, Paola, Mónica, Jenny y su servidor, Andrea. Esperemos que les haya gustado y les haya sido de su agrado. Gracias.